Como ya se ha convertido en costumbre, el tema haitiano vuelve a estar en la agenda nacional y en esta ocasión, a raíz del incidente lamentable ocurrido hace poco más de una semana en la ciudad de Juan Bosch, donde se produjo un enfrentamiento entre agentes de migración y haitianos. Esto ha generado numerosas reacciones, como era de esperar. Mientras unos califican estas medidas de abusivas, otros hablan de una ocupación haitiana grande que nos va, bueno, una invasión, y piden a las autoridades dominicanas aplicar la mano dura. Pero el asunto va más allá de un simple altercado, pues constituye otra muestra de cómo se ha normalizado la contratación de mano de obra ilegal. En este trabajo que le vamos a presentar a continuación veremos por qué y trataremos de averiguar qué hubo realmente detrás de todo este operativo. Así que oigamos y veamos. Ustedes están en su país, coño. Saquen a esos malditos morenos de ahí. Ciudad Juan Bosch es un proyecto de 25.000 apartamentos de bajo costo ejecutado por el gobierno en 2018 en alianza con 21 constructoras privadas para facilitar el acceso de las familias a viviendas de bajo costo. Pero el pasado miércoles 18 de mayo, poco después de las 6:30 de la mañana, fue el escenario de un altercado entre haitianos y agentes de la Dirección General de Migración durante un operativo. Lo que llamó la atención en esta ocasión fue que en vez de salir huyendo, que es lo que se suele hacer, salieron en grupo a resistir a la autoridad lanzándole piedras. Condenamos esa acción, porque no es una acción cuando son autoridades que van a hacer un trabajo, equivocado o no. Entonces nosotros condenamos esa parte. Según el exdirector general de Migración durante el periodo 2011-2015, este evento no es nada nuevo, ya que previamente habían ocurrido otras muestras de desafío al Estado por parte de inmigrantes. Incluso bajo mi gestión de trabajo, hubieron conatos, pero ¿qué pasa? Siempre fueron reducidos al orden. En general, es la primera vez que la República Dominicana se puede graficar, documentar periodísticamente un nivel de insubordinación. Para poder descifrar el porqué de esta respuesta de parte de los haitianos, primero hay que entender que hay dos grupos de haitianos en la ciudad Juan Bosch. Un grupo de haitianos que no son residentes de aquí, que viven en las zonas aledañas, y ellos vienen a trabajar con las compañías constructoras aquí. Estas personas no viven aquí, pero son ellos que construyen todas las viviendas de aquí. En cambio, el segundo grupo son aproximadamente unos 150 haitianos residentes en el proyecto. Corriéndole al tema de inseguridad en Haití. Son personas que esos apartamentos para tú alquilarlos son entre 20.000 a 25 a 30.000 pesos mensual. Un trabajador que gana lo que puede ganar 400 pesos o 1.000 pesos al día no puede alquilar esa casa. Son gente de clase media alta que están viviendo ahí. Estos residentes alegan que no fueron quienes recibieron a pedradas a los agentes de migración y que el incidente no ocurrió en edificios habitados, sino en la construcción del proyecto El Sembrador 2 y 3 dentro de la misma ciudad Juan Bosch. En torno al hecho hay otras versiones que no han sido confirmadas. Una establece que fueron residentes dominicanos de la misma comunidad que alarmaron a migración ante el gran número de haitianos residentes en la zona. Y una segunda versión indica que mientras los inmigrantes ilegales trabajaban en la construcción, hubo un intercambio con un ingeniero y este llamó a la Dirección General de Migración. Era 18, iban a cobrar. Entonces ellos generalmente cobran los días de 20. Entonces, por eso nosotros no tenemos los detalles. Sin embargo, la mesa está pidiendo una investigación para determinar qué ocurrió realmente. Yo no creo eso, es algo que siempre sacan las ONGs. Siempre tratan de buscar una excusa. Yo no pienso que eso sea cierto, pero no obstante, la autoridad no puede
descartar ese evento y debe someterlo a investigación. Conversamos con un trabajador de la obra donde ocurrió el incidente, quien nació en territorio dominicano, pero sus padres son haitianos. Fue detenido por 48 horas, depurado y posteriormente liberado. Prefirió mantener oculta su identidad para contarnos lo ocurrido y no mencionó el supuesto altercado con un ingeniero como la causa del incidente. Eso fue como a las 6:30 fue que se tiraron. Sabes que yo soy de San Pedro y duermo en la obra para economizar lo poco que me gano, porque no me da el pasaje. Duermo ahí. Y cuando eso se tiran, eso fue a patar, sacan gente de mala manera, pero lo que provocó, en verdad provocó, cuando se tiran en verdad, se tiran el primer día, hubieron un par de obreros que estaban ilegal que le tiran piedra a ellos. Esta obra está semiparalizada debido a que solo 3 albañiles están trabajando. Los demás tienen miedo y por lo pronto no quieren reintegrarse. Dijo que solo de la constructora Bisonó para la que trabaja apresaron a decenas de personas, sin contar los de los demás desarrolladores inmobiliarios. En el 12 de Jaina ellos fueron y se tiran y nos llevan cena, nos llevan picapollo, Bisonó nos llevó picapollo. Él tenía 80 y pico allá encerrado, y llevó 80 picapollos. Dirigentes políticos y exfuncionarios dominicanos advierten que este incidente demuestra que hay una crisis de autoridad en República Dominicana. La autoridad de cara al país, de cara al mundo, queda en una posición muy deslucida, una posición inaceptable. Además de la desafiante actitud de los trabajadores, este hecho es una muestra de cómo se ha normalizado la contratación de mano de obra extranjera con estatus irregular en el país, en franca violación al Código de Trabajo que establece la cuota 80-20 que deben aplicar los empresarios, empleando al 80% de los dominicanos y un 20% a extranjeros legales. Un 29% de los trabajadores de la construcción en República Dominicana son haitianos, según un estudio publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Migración y la Organización Mundial para las Migraciones, aunque otros aseguran que el porcentaje es mucho más alto y deben incluir la cantidad inmensa de ilegales que hacen estos tipos de trabajo y son contratados. La industria de la construcción es muy dúctil para el establecimiento de cantidades, pero sí de porcentajes. Sí se ha establecido que en la construcción un 90%, 85 a 90% de los trabajadores son haitianos. Según estimaciones de la Asociación para la Construcción y Promoción de la Vivienda, la mano de obra extranjera llega al 60% en la primera etapa de la construcción de los edificios, pero ese porcentaje desciende con la fase de acabado, donde se requiere un mayor nivel de cualificación. Hay sectores de la economía que se sabe que no se va a cumplir, que de hecho nunca se ha cumplido. Por ejemplo, en los cañaverales, cortar y tirar caña, agrícola, arroz, habichuela, en el sector construcción, los trabajos más duros. Si bien es cierto que este fenómeno no es exclusivo del país, hay que destacar que países como Estados Unidos y España se contratan trabajadores temporales bajo la estricta supervisión de las autoridades de dichos países. Por eso, dirigentes políticos llaman a las autoridades dominicanas a aplicar la ley, no solo para los obreros, que es lo más fácil y lo más común, sino a los empresarios que los contratan. Deberían empezar las acciones en las empresas que están contratando ilegales, que están violentando el derecho de los dominicanos a trabajar en el país. El gobierno dominicano hace 8 meses anunció que dispuso un plazo de 3 meses a los empresarios para regular a sus empleados extranjeros. Ya el plazo está vencido y debe cumplirse el artículo 132 de la Ley General de Migración, que establece multas de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten a extranjeros ilegales. Yo creo que la única gestión que llegó a poner multas a empleadores en este país fue la mía,
y se armó un escándalo a nivel de gobierno y del CONEP y se volvieron locos porque nosotros nos metimos en una empresa y le metimos 500 multas un día. Mientras tanto, ONGs denuncian que un día después del incidente, el jueves 19, agentes migratorios regresaron a la ciudad de Juan Bosch, pero ya fueron artillados. Y no solo se limitaron a las obras en construcción, también ingresaron hasta el interior de los apartamentos del proyecto donde viven haitianos, como se puede apreciar en estas imágenes. Con todas las entidades de Fuerzas Armadas, policía, SWAT, unos cuerpos especiales que para mí es como que si fuera que había una guerra aquí en Ceuta y Juan Bosch. Detuvo más de 385 personas, de los cuales 350 y tantos fueron enviados para Haití y restantes fueron despachados para sus casas, supuestamente ya tenían su documento al día. En los días posteriores, los operativos no cesaron. Entre los afectados está esta ciudadana haitiana, madre de 2 niños de 8 y 6 años de edad, quien tiene 3 años residiendo en el país, 2 años y medio en Ciudad Juan Bosch, donde alquiló un apartamento por la suma de $300 mensuales. Su visa tenía 2 meses vencida y fue llevada al centro de acogida vacacional Jaina, donde duró unas 10 horas detenida. No quiso dar a conocer su identidad por temor a represalias, pero nos contó que al intentar regresar a su apartamento, el abogado propietario de dicha vivienda no le permitió entrar, por lo que actualmente se encuentra en el apartamento de una prima, mientras sus pertenencias siguen en la casa. No quiero que nos haga mal porque no estoy en mi país. Necesito la llave de la casa y coger mis cosas. El miembro del colectivo haitiano RD, Rudy Joseph, también fue detenido tras negarse a entregar a las autoridades su celular con el que había grabado un operativo en Ciudad Juan Bosch y lo obligaron a eliminar el video. Me preguntaron por mi documento. Entonces, cuando presenté el documento, pues yo tengo la cédula de residente. Cuando presenté, no sé si él era un oficial de inmigración, o si era un policía, o si era un agente migratorio. De todas formas, me dijo que ese documento no es válido. ¿Por qué no es válido? ¿Por qué no? Porque eso cualquiera puede sacar eso así, una impresora. Todo el que está medianamente informado sabe que aquí hay una fábrica de falsificaciones de documentos. Entonces, detenerlo, llevarlo para depurarlo, porque lamentablemente todavía no tenemos un equipo en migración que detecte la autenticidad de los documentos. Me parece un poco extraño porque en el otro periodo los inspectores de inmigración andaban con un aparato. Inmediatamente que abordaban al extranjero, se daban cuenta si el documento estaba legal o no. Entonces constituye un retroceso. Ante todos estos hechos, en perjuicio de los trabajadores de la construcción como de los residentes en Ciudad Juan Bosch, ha surgido un desborde de reacciones, tanto a favor como en contra a través de las redes sociales y comentarios a través de la prensa escrita, radial y televisiva. Yo no apoyo la ilegalidad, porque para mí es un tipo de inseguridad social. Porque al no saber quién anda a su lado, ya uno corre peligro que ni siquiera imaginar. Pero si migración viene a hacer su trabajo, que haga su papel, sin exceso, sin desbordamiento, pero siempre todo dentro del marco de la ley. Vi mujer embarazada, que eso no es un deber llevar una mujer embarazada. A una mujer le llegó el periodo, yo tenía un poloché encima y yo, como tengo madre, hija, me quité el poloché y la rompé. Hay que recordar que no se trata de una persecución, pues la Dirección General de Migración tiene la facultad para realizar estos operativos y advierten de las consecuencias de no hacer cumplir la ley. Si cuando vamos a analizar la relación dominico-haitiana nos despojamos de prejuicios raciales de lado y lado, la isla se va a beneficiar, porque los haitianos que se incorporan en las actividades
comerciales, construcción, agrícola, contribuyen al crecimiento de la economía. En cambio, defensores de los derechos humanos consideran que no es un mito creado tanto en Haití como en República Dominicana para promover el odio que históricamente ha prevalecido en pequeños grupos de ambos países. Un dominicano hace una cosa 20-50. Una muestra de ello es este pronunciamiento de un comunicador haitiano que data de abril de este año, pero es divulgado constantemente cada vez que hay un conflicto que involucra haitianos y dominicanos. El comentario de este periodista se debió al asesinato de 3 hijos de uno de sus compatriotas en el territorio dominicano. Establece que los dominicanos son asesinos y llama a sus compatriotas a tomar la justicia con sus propias manos. Tienen que reclamar sus derechos. Como usted sabe, la justicia dominicana no van a hacer nada por ustedes. Lo que tienen que hacer su propia justicia. Utilizan su alma también, utilizan su machete también, utilizan su piedra. Incidente que tuvo repercusión internacional. De hecho, el ex primer ministro haitiano Claude Joseph también se refirió al caso ocurrido en la ciudad Juan Bosch. En su cuenta de Twitter escribió: la comunidad internacional debe observar de cerca los numerosos casos de abusos contra los derechos humanos de los haitianos, el racismo sistemático y el anti-haitianismo en República Dominicana es inaceptable. Días después escribió: no critico a nuestros hermanos y hermanas dominicanas, yo critico los abusos y las violaciones. Tocamos la puerta del director general de Migración y estamos en espera de la respuesta. ¿Cómo estamos a la espera de que se cumplan las leyes, no solo en perjuicio de los ciudadanos haitianos ilegales que residen en Ciudad Juan Bosch y los obreros, sino contra quienes los contratan? Otro ejemplo más de que las leyes solo se aplican a la parte más débil.